Bueno, profe Juan, ya usted puede iniciar. Ya le ¿Ya mandaron. estamos? Bueno, muy bien. Muy buenos días a toda la comunidad académica gran colombiana, a todos los invitados que nos acompañan el día de hoy. Para mí es un placer de nuevo contar con la compañía de la presencia del arquitecto Carlos Iván Rueda Plata. Ya ustedes, algunos de ustedes seguramente recuerdan, el año pasado el arquitecto Carlos Iván estuvo con nosotros tocando temas de paisaje y lugar, experiencias de la vivencia arquitectónica, un poco hablamos de ese tema el año pasado y recibió muy buena acogida el tema que tratamos el año pasado. Y este año traemos otro tema muy interesante que tiene que ver con el proceso de diseño arquitectónico. Se llama exactamente cuestiones de método en el proceso de diseño arquitectónico. Antes de iniciar y antes de darle la palabra al profesor Carlos Iván, quiero extender mis más sinceros agradecimientos a nombre de la Facultad de Arquitectura y a nombre de la CIDAC, de la Coordinación de Investigaciones, Docencia y Aseguramiento de la Calidad, obviamente a la instancia institucional de la universidad que hace posible este tipo de escenarios que cada año crece tanto en cantidad como en calidad al interior de la facultad. A nuestro rector, el doctor Marco Tulio Calderón, al señor vicerrector de Desarrollo Académico, el doctor Mario Camilo Torres, al señor vicerrector de Innovación y Emprenderismo, el doctor Víctor Manuel Pérez, y al señor vicerrector de Gestión Financiera, el doctor Carlos Mauricio Cárdenas, por supuesto a nuestro señor decano de facultad, el arquitecto magíster Francisco Beltrán Rapalino, y a todo el equipo administrativo de la facultad, que siempre hombro a hombro trabajamos para mejorar en términos de calidad en el programa de arquitectura y en nuestra querida facultad. Hablando un poco más acerca del tema que nos convoca en la mañana de hoy, quiero citar unas breves palabras del arquitecto Juan Díez del Corral en su manual de crítica de la arquitectura, cuando él dice en la página 37 de este manual, él dice, la crítica no es un juicio de lo ya hecho en función de unos principios previos, sino más bien un diálogo con el hacer, un diálogo que sostiene consigo mismo el creador en el momento en que hace, pero que inmediatamente se abre a los demás. Y de ese diálogo entre el pensar, el juicio y el hacer, de ese diálogo es del que nos va a hablar el profesor Carlos Iván, esa conjunción en ese proceso, si se puede llamar, profe Carlos Iván, creativo de alguna manera, ¿cierto? Ese método que algunos tenemos, algunos no tenemos, algún método que no es método también, porque ese también es un método en el cual se gana o se pierde más tiempo, se gana o se pierde mayor creatividad, no sé, pero de esa conjunción, de ese diálogo, es de lo que vamos a escuchar hoy magistralmente tu disertación. Entonces, profe Carlos Iván, de nuevo, bienvenido. Nuestros oídos son tuyos y esperamos disfrutar con la charla que nos brindas. Muchas gracias, Juan. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer colaborar y participar y compartir, ¿no? Yo creo que es muy acertada la introducción, que además ha sido muy generosa de parte de Juan, porque pues sí, de lo que hablamos es de una paradoja o de un oxímoron, lo que llaman un oxímoron, ¿no? Porque pues la creatividad, para ser creatividad, pareciera rechazar cualquier método, si no se contradice a sí misma. Pero bueno, allá llegaremos y, y hay maneras de abordarla, ¿no? No es por ello un tema que va a convertirse en una suerte de tabú y no somos los primeros en aproximarnos a ese tipo de paradojas, si se quiere. A mí me encantan las paradojas a propósito, porque las paradojas son aparentes contradicciones, ¿sí? No son contradicciones, sino son profundas lógicas que residen en una aparente contradicción, por ponerlo de alguna manera. Entonces, sin más preámbulos, yo voy a compartir pantalla y voy a compartir el desktop y a irme guiando hacia lo que importa. Voy también pues yo no creo que mi imagen ayude de mucho, pero pues si quiere la dejamos allí para que haya como una presencia
de la persona que, que, que les habla, ¿sí? Yo voy Sí, a sí, dejar es buena idea, profe Carlos. de verme a mí mismo, pero voy a dejar por aquí algo en la esquina y vamos a pasar al modo de full presentación. Ustedes lo ven allí, ya están viendo la pantalla completa. Sí, señor, ya vemos. Bueno, listo. Entonces, si de un lado vemos el título, cuestiones de método creativo, de otro lado vemos un poco el enfoque, y allá voy a llegar, pero para redondear la primera idea es quizá conveniente traer a colación las palabras de Bachelard cuando él decía precisamente eso, ¿no? Y citaba, creo que era un poeta que se llamaba Jules Laforge, que decía, método, método, ¿qué quieres de mí? No sabes que yo he bebido de las aguas del subconsciente. Significa pues que estamos metiéndonos en honduras que tienen que ver con la neurofenomenología, si se quiere, o la neurociencia misma. Y hoy día, afortunadamente, esas cosas que antes eran como una especie de, eso no es racional, eso debe ser irracional, eso no se puede aproximar desde una perspectiva científica, la ciencia lo está aproximando y hay demostraciones fundamentales. Como anécdota, traigo que anoche estaba precisamente leyendo que estaban analizando la obra de grandes pintores, grandes escritores, y con unos logaritmos particulares, descubriendo si podían descifrar algunos patrones, y hay patrones que se están descifrando sobre cómo operan las mentes más creativas, llamémoslo así. Igualmente ocurre con la combinación entre fenomenología, neurociencia, psicología y los estudios sobre la mente y el cuerpo, porque son combinados, ¿no? La mente no opera sola, opera a partir del cuerpo y es difícil decir que haya una distancia entre mente y cuerpo porque la mente es parte del cuerpo misma. En fin, para no ir más lejos, gente como Paul Valéry, el gran poeta francés, constantemente se cuestionaba cómo era que llegaba el poeta a sus elaboraciones. El propio Bachelard se pasó de la filosofía de la ciencia, muy positivista, muy racionalista, a la filosofía de la poética. En fin, y a mí me gusta ahondar en esto porque me gusta cuestionarme a mí mismo cómo es que llegamos a eso que hacemos y cuál es la lógica subyacente de eso que hacemos. Entonces, esto tiene que ver con lo que está del otro lado, que es una serie de publicaciones que con la colaboración y el soporte de la Universidad de Piloto de Colombia hemos logrado sacar adelante, son internacionales y bilingües, y que alrededor de la idea de la síntesis, que es una palabra un poquito extraña, pero que voy a explicar a continuación, desarrolla una teoría que llamamos pues, para el mundo contemporáneo, pero la paradoja es que es una teoría que no es una teoría, sino muchas teorías, porque un poco como nos decía Juan al principio, es del contacto con cada una de las obras que uno encuentra ciertas claves y ciertas características. Y sí, hay unas características en común y las perseguimos, pero no es la intención hacer una especie de, digamos, teoría dogmática que aplicándola se llegue a una fórmula, llamémoslo así, sino es más bien deductiva y distinta en cada caso. Quizá la característica común que hemos encontrado en las obras que nos interesan más también, y son muchas, ¿no? Apenas llevamos algunas pocas analizadas, pero es un proceso continuo, es esa idea de la síntesis. Y la síntesis es un término griego que es muy parecido a la síntesis con T, como ya, digamos, ustedes pueden intuir, que en el fondo viene de la misma raíz, sin
y luego Dane, pero la diferencia es que en la síntesis, como las palabras toman un vuelo histórico y su significado cambia a través de la historia y muchas veces inclusive adquieren connotaciones peyorativas o exaltaciones que no tenían en un principio. La síntesis ha tomado una acepción que hoy en día está muy enraizada, síntesis con T, y que no es exactamente aquello de lo cual queríamos hablar. Sin embargo, la idea de la síntesis, que en un sentido etimológico significa juntar, poner juntos, ¿sí? Es el acto de, de componer, si se quiere, o tiene que ver con la idea de componer, pero en el cual las partes son aún legibles dentro del todo y no se funden en una manera en la cual esa idea de la diversidad de los componentes desaparece. La síntesis lo refleja como concepto. Entonces lo hemos llamado síntesis, que como decía significa la condición de estar unido, ligado, conectado. A propósito, la primera parte de la charla es más bien conceptual y la segunda es muy dinámica. Voy a ir sobre 130 diapositivas, ojalá en el lapso de no más de una hora. Así que espero no se me vayan a aburrir con esta primera parte y les sirva, pero no se preocupen en cualquier caso que vamos a ver muchas imágenes y mucha arquitectura. Bueno, entonces este es el significado de la palabra. Y eso era lo que les contaba yo sobre el asunto con la acepción común de la palabra que viene de Kant y luego de Hegel, sobre todo, y viene de una mala interpretación del pensamiento de Hegel. Es triste de alguna forma que a Hegel le debemos la idea de una triada en la síntesis, que es la triada de tesis, antítesis, es decir, dos polos opuestos que se funden en una síntesis. Y al parecer el propio Hegel era crítico de esa concepción, que él la veía en su mentor y maestro, o al menos precedente intelectual, que era Kant, y que él la veía como una reducción. Y en sus cuadernos de reflexión filosófica, como nos dice Müller, él inclusive anotó y podía ya identificar esa mala interpretación que paradójicamente lo acompañó a él mismo, ¿sí? Y es la idea de la triplicidad, de la cual él mismo decía, la triplicidad de la síntesis, tesis, antítesis, síntesis, como un esquema, es un esquema desprovisto de espíritu, y a raíz del cual el ritmo y movimiento del saber filosófico se prescriben de manera artificial. Decía que había una especie de forzar racionalmente el pensar en esa forma de proceder. Hoy día no hay nada más racional que pensar en la idea de la síntesis, de la tesis, de la antítesis y luego y como proceso además de evolución del pensamiento. Entonces nosotros nos vamos por otro camino, que es un camino que acepta más la diversidad y la complejidad de las cosas que se juntan en el proceso creativo. Y yo aquí traigo un par de fragmentos de las reflexiones de Robert Mellin en nuestro artículo inicial, nuestro libro inicial en la introducción. Él de alguna manera nos recuerda que ya en materia de lo que se denomina en antropología e inclusive en estudios sobre lugar, cultura material, este señor Robert Armstrong hablaba de la síntesis por contraste con la síntesis, y decía que en la síntesis los opuestos se resuelven en clausura, la vida se confina a la forma. En la síntesis se juntan distintas entidades, la vida se libera para poder proceder. Esto, lo que es quizá más bello, es que se refiere a análisis culturales y de la creación, de lo que hoy llamamos arte,
en lo ancestral y en las culturas no occidentales, curiosamente, ¿no? Que además deberían ser una fuente muy relevante para nosotros mirar esos procesos porque son emanaciones naturales y aquello que llamamos arte en las ya mal llamadas culturas primitivas, ¿sí? No está disociado de la función ni está disociado de la vida cotidiana, sino que la completa, digámoslo así. De esto nos hablaba, por ejemplo, bellamente también Octavio Paz en sus textos sobre arte latinoamericano y sobre todo sobre arte indígena y la presencia de lo indígena en lo latinoamericano, cuando hablaba en su famoso texto, un texto que se llama El uso y la contemplación, que es algo que la sociedad occidental ha venido separando como si el arte fuera un asunto de contemplación y de allí los museos y todo eso, y no tuviera una función. Esto nos ayuda también a entender la arquitectura, en la cual la función y la belleza, por ponerlo de alguna manera, coexisten en el hacer, ¿sí? Si queremos irnos a la discusión de si la arquitectura es arte o no arte por el hecho de ser funcional, esa distinción es una distinción artificial y es una distinción un poco tonta, si se quiere, como nos lo recuerda gente como Armstrong, gente como Paz y demás. ¿Sí? Bueno. En términos muy sencillos, ya traídos a la arquitectura, mi colega Robert Mellin, también en esta introducción, lo pone así, dice, al iniciar un proyecto, los arquitectos se disponen usualmente a responder a un programa, circulación, estructura, condiciones medioambientales y muchas consideraciones prácticas de diseño, lo cual no es que esté mal, sino que allí no termina el asunto, ¿sí? O esos son componentes necesarios de la solución problemática de la arquitectura. Luego viene la parte que interesa más, dice, no obstante, hay algunos arquitectos cuyo proceso demuestra una profunda conexión con requerimientos y oportunidades de sitios particulares, situaciones y lugares de forma menos obvia. Es lo que llamamos latencias, trazas, pervivencias culturales, cosas de ese estilo. Y luego dice, es de importancia permanecer abiertos a los descubrimientos que se hacen en las fases iniciales de un proyecto, al abrirse a artefactos incidentales, fragmentos, trazas y detalles, así como a las posibilidades de hacer conexiones poéticas. Quizá aquí es donde está el centro de la reflexión teórica de hoy, y es que si lo quisiera poner en una frase, es la creación es un asunto poético, y el proceso creativo es un proceso similar en todas las formas de la creación, que en el fondo tiene que ver con un pensar que podríamos llamar es el pensar del poeta, lo que le atribuimos al pensar del poeta. Bueno, esto tiene que ver también o conecta con ideas de filósofos contemporáneos como Gilles Deleuze y de gente que después de Deleuze, como John Rachman, identificaron que en Deleuze quizá lo más importante es la idea de resaltar cómo el pensar es hacer conexiones. Antes con Kant, con Descartes, la idea de pienso, luego existo, tenía mucho que ver con la deducción lógica, científica y con la idea de usar una racionalidad. Ahora las reflexiones sobre el pensar se abren a cosas más complejas y menos obvias y menos identificables que la racionalidad como tal, y es la idea de hacer conexiones, de hacer conexiones, y vamos a ver que las conexiones son de naturaleza poética. Para eso es bueno irnos a quizá una de las mentes más brillantes, más exóticas también del pensamiento moderno del siglo XX, que fue Gaston Bachelard, en donde nos trae con palabras muy sencillas una noción de la idea de la imaginación, que es una palabra que se usa también de manera muy cotidiana y convencional. Y una distinción muy importante, él dice, se considera usualmente a la imaginación como la facultad de formar imágenes, pero es en cambio la facultad de deformar imágenes ofrecidas por la percepción. Es decir, nada se puede imaginar ex nihilo. Nosotros
no nacemos con imaginación hasta que no cultivamos una especie de banco de experiencias y banco de imágenes, si se quiere, en nuestra mente. Y el ser imaginativo es el ser que es capaz de transformar lo que existe, no de inventarse de la nada, porque inventar de la nada es primero imposible y segundo es un intento tonto, es un intento estúpido porque es inventar sin razón alguna. Sin embargo, en las facultades de arquitectura y en muchas, digamos, empresas creativas del ser humano, se celebra hoy la originalidad como un asunto de reinventarse la rueda o inventar ex nihilo. Esto me parece muy importante tenerlo en cuenta. Y él lo pone en estos términos, dice, si no hay un cambiar imágenes, una unión inesperada de imágenes, no hay una acción imaginativa. De aquello que él habla de cambiar imágenes, unir imágenes, nos está hablando es de las ideas de la metáfora, que es hacer conexión entre imágenes poéticas, y de la metamorfosis a la cual llegaremos, que es quizá la idea de poner juntos. La síntesis y la metamorfosis se parecen mucho en ese sentido. A propósito, uno de nuestros grandes poetas, Borges, trae un ejemplo en sus múltiples charlas y escritos sobre el tema con base en un poema tradicional chino en el cual hay un personaje que se llama Chuang Tzu, que soñó que era una mariposa y al despertar ignoraba si era un ser, Chuang Tzu, que había soñado ser una mariposa, o si era una mariposa que soñaba ser Chuang Tzu. Primero, la frase es muy bella y lo que nos dice Borges con ella es que cuando para hablar del momento en el que pasamos del sueño a la vigilia, el despertar, ese momento extraño, ese umbral del sueño a la vigilia, por ejemplo, que es tan difícil de describir, este personaje, este poeta habló de la mariposa, escogió la figura poética, hizo la conexión perfecta, primero, pues por la naturaleza misma de la mariposa, ¿no? Pensamos la fragilidad, la volatilidad y también la manera en que vuela la mariposa. El vuelo de la mariposa, por ejemplo, a los gatos los trastorna, ¿sí? Casi al punto de no poderlo entender, por esa volatilidad, si se quiere. Entonces, él nos trae un ejemplo muy sencillo para hablar de la metáfora, ¿no? Metáfora es escoger algo de otro medio y traérselo a un medio distinto. Ahora vamos a llegar después a entender cómo es que eso se aplica a la arquitectura. Y luego dice, hay metáforas débiles y metáforas de metáforas, que él dice son las verdaderas metáforas. Y aquello que él llama la metáfora débil son cuando, como decía Joe Arroyo, que tiene que ver el caldo con las tajadas en una de sus canciones, ¿sí? O la gimnasia no es lo mismo que la magnesia, cuando uno combina las cosas que no son, ¿sí? Pero las metáforas fuertes son cuando uno combina las cosas que vienen al lugar. Y miren que la palabra misma nos está dando la respuesta, que vienen al lugar. Es decir, yo me traigo algo de otro lugar que viene bien en este lugar. Y allá es donde vamos, ¿sí? Lo de la metamorfosis no es una cosa por allá de los griegos, como ustedes lo pueden ver al ir al Museo del Oro o analizar cualquier manifestación cultural de cualquier civilización en el tiempo. Parece ser la forma en que naturalmente nos expresamos originalmente, si se quiere, ¿no? Miren las bellas figuras que uno ve, estos peces alados, por ejemplo, o las ranas que se convierten, y la manera que ellos simbolizan, están cargadas de significados sobre fuerzas, sobre poderes de la naturaleza, sobre empoderamiento del ser humano y demás. Eso aplica tanto para los griegos como para los Tairona, Kogi, como para la NASA, por ejemplo, ¿sí? Cuando vemos el transbordador espacial es un ser mitológico, es no hay más ni menos que un minotauro o un centauro. Aplica la tecnología, en otras palabras, cuando vemos
el teléfono digital, que hoy día no podemos vivir sin él, es una combinación de muchas cosas, ¿no? Es un televisor, un teléfono, una agenda, y es metamórfico como creación. Pero para no ir más lejos, el transbordador espacial son tres cosas muy antiguas las que la hicieron posible, unas más antiguas que otras. O sea, el principio del cohete, que es una cosa inventada por los chinos hace miles de años, el principio del avión, ya desarrollado por casi 100 años, cuando se inventó, 75 o 70 años. Pero lo más sorprendente aún es la mampostería en cerámica y el principio de la arcilla y el fuego, porque sin él, en el momento en que se inventó, hoy día hay materiales distintos y ya afortunadamente no tienen que enchaparlo por debajo en técnicas milenarias que las traemos desde Mesopotamia. En ese momento, lo más bello y sorprendente del ingenio humano es que han decidido, oiga, ¿cómo evitamos que eso se reviente a la entrada a la atmósfera con 2500 grados de temperatura? Dice, pues enchapémoslo en baldosa refractaria. Y lo enchapaban en baldosa refractaria y cada vez que aterrizaba, la mitad de las baldosas estaban ya despedazadas y caídas, pero el animal resistía. Entonces, vemos que, como dice Bachelard, las metáforas están naturalmente ligadas a las metamorfosis. Y en el ámbito de la imaginación, la metamorfosis de un ser es ya un ajuste al entorno imaginado. Miren qué bello y qué arquitectónico es esta frase. La metamorfosis de un ser es ya un ajuste al entorno imaginado. Parece una frase traída de un discurso arquitectónico, además, ¿sí? Ajuste al entorno. No hablamos del ajuste al entorno en todo momento. Entonces, es una buena metáfora si se ajusta al entorno imaginado. La importancia del mito de la metamorfosis y de las fábulas animales en poesía, y yo diría, y en arquitectura, ha de parecernos menos sorprendente. Vemos, por ejemplo, más de lo mismo de Bachelard, la analogía con la arquitectura cuando él habla o nos recuerda que lo fundamental en la imaginación no es lo visual, sino lo material, que la fuerza digamos, de la experiencia o sensorial de una imagen está tanto en su materia o más en su materia que en su forma. Sin embargo, por ejemplo, en arquitectura, a los estudiantes les hacemos mucho énfasis en que diseñar es figurar, ¿sí? Es como componer, como una cosa como diseño gráfico, una cosa así como si la materia no existiera. Y después uno le pregunta al estudiante en clase de diseño de taller, le dice, bueno, ¿y el proyecto en qué va a ser? Y entonces se le dice, y ahí pues un poco improvisando le responden, no, en concreto. En concreto es una palabra, o sea, concreto es gris, es blanco, es negro, es poroso, es fluido, es pétreo. Hay muchas maneras de trabajar el concreto. Por eso gente como en estas imágenes, Stephen Hall, que trabajan en aspectos de fenomenología, muchas veces comienzan sus proyectos explorando lo que podríamos llamar imágenes materiales. ¿Sí? Stephen Hall no es ajeno al pensamiento de Bachelard y comienza explorando ideas, por ejemplo, la porosidad, pero la porosidad es un concepto hasta que se convierte en una imagen concreta. ¿Sí? Miren que usamos la palabra concreta. En fin, y todo esto aquí estoy combinando teoría que viene realmente desde la poesía. Pero ya más cerca de la arquitectura tenemos gente como Richard Sennett, que no es un arquitecto, sino que es un sociólogo de la cultura, más conocido entre los urbanistas, además, y Juhani Palasma, que ha escrito tan bellamente sobre la fenomenología de la arquitectura. En ese caso es él sí un arquitecto. Pero me interesa mucho The Craftsman, que se llama El Artesano en español, porque Sennett allí habla de una cosa que él denomina
El libro además es sobre la historia y la noción de tecnología en un sentido muy amplio, que va desde los orígenes del hacer del hombre hasta las tecnologías digitales. Y él habla de más o menos de que la creación se da de tres formas. Y él dice que son una sola. Él habla de metamorfosis y conciencia material, ¿sí? Y dice que la conciencia material se da en la metamorfosis a través de estas tres maneras. Dice la evolución de una forma tipo, la mezcla y la síntesis. Él usa la palabra síntesis porque es una palabra muy común y quizá porque no se metió a explorar esta otra palabra que nosotros estamos trabajando, pero que cuando uno la mira la está usando en el sentido amplio de mezclar muchas cosas y combinarlas en un solo producto al final, y lo que él llama cambio de dominio, que es puramente, las tres son puramente poéticas y usa la palabra metamorfosis, que como ustedes ven, la usa Borges, la usa Bachelard, la usan los teóricos de la poesía. Vamos allá. La evolución de una forma tipo, ya aquí empieza ya la dinámica. Aquí se pone mejor la cosa con la charla que ya lleva 25 minutos y la quiero tratar de circunscribir a una hora larguita, una hora y 10 minutos para que tengamos algo de tiempo para hablar si hay preguntas. Y esta es la más fácil de todas para nosotros, porque él dice una de las formas de crear es la evolución de una forma tipo. Y me trae a mí a la mente, este es mi ejemplo, por ejemplo, como Colin Rowe, cuando analizó la obra de Le Corbusier, encontró cómo las villas de Le Corbusier, tan famosas ya para nosotros de los años 20 y demás, eran la evolución de la villa inventada o reinventada por Palladio, de la villa del manierismo, del Renacimiento, que es el momento en el cual los venecianos se meten nuevamente al territorio, se salen de la costa y se meten al territorio a recolonizar el territorio porque se les acaba el negocio del comercio y es una sociedad urbana muy cultivada que se va al campo. A Le Corbusier le contrata una clienta con platica, una casa de campo, pero que no es una casa campesina, y él, inteligente y culto, mira la arquitectura de Palladio y hace una metamorfosis de la arquitectura de Palladio, pero con un lenguaje moderno, si se quiere. Y cuando uno mira las comparaciones que hace Colin Rowe son increíbles. O sea, es más que una casualidad ver que las villas de Palladio son más o menos en términos de geometrías reguladoras, de composición en tres dimensiones y en dos dimensiones, una reinterpretación de la villa clásica de la villa de Le Corbusier, de las villas de Palladio. En la obra de Salmona, lo que más hay es mezcla y síntesis. Él se puede traer desde la promenada arquitectural de Le Corbusier a Piranesi, Adolf Loos, y sus obras son esa recomposición, ¿no? Cuando uno mira, y él no lo niega, el edificio posgrados o la biblioteca Virgilio Barco tienen mucho de la obra de Álvar Aalto, tienen tanto que, pero cuando uno se sentaba a discutir con él decía, sí, es alto, pero no es alto, ¿no? Si ustedes miran, a mí me disgustaba esta columna en el centro, yo quería dejar el vacío limpio, la moví. Me disgustaba la idea de que estas columnas como tan frágiles no tenían la fuerza, entonces él las convierte, son esos machones de concreto. Las bibliotecas de Aalto no están en climas hostiles y el exterior importa menos, y él puso los libros contra el exterior, yo puse los libros en el interior. Entonces lo que uno lee es que hay una metamorfosis educada a partir de una serie de lo que nosotros usualmente llamamos referentes o precedentes, pero que es un proceso más complejo que simplemente usar el referente. Es un diálogo creativo, transformativo, imaginativo con lo que llamamos el referente. El cambio de dominio ocurre cuando uno pasa algo de un campo de la tecnología o del hacer a otro campo del hacer. Le Corbusier fue famoso por eso, porque tenía una fascinación
con cosas que no eran arquitectura, como el transatlántico, el avión, y hablaba de ellas y decía es que nos llevan años de ventaja y deberíamos aprender de ellos. Y cuando uno mira la unidad de habitación, por ejemplo, está inspirada en el transatlántico, pero es un cambio de dominio. Ok, eso es para hablarles de esos procedimientos de diseño, si se quiere. Ustedes de allí pueden explorar. Pero resulta que una cosa es el procedimiento de diseño creativo y otra cosa es cuándo y por qué tomamos ciertas decisiones, ¿no? O sea, ser un buen pintor no significa tener una buena técnica para hacer cielos o paisajes, también significa sobre todo saber entender el mundo y tener una propuesta para el mundo. Entonces, por eso lo que sigue adelante es entender cómo la síntesis tiene que ver con el mundo contemporáneo. ¿Cuál es la relación entre una manera de, de llegar a la obra o al diseño, si se le quiere llamar así, y después a la obra, y la contemporaneidad, o por qué la síntesis corresponde bien a un mundo contemporáneo? Y hay estos tres conceptos sobre los cuales yo quisiera entrar en más detalle que me han ayudado a entender el mundo contemporáneo y cómo la síntesis incorpora estos tres elementos. El primero es lo que yo he llamado la multitemporalidad, es decir, una transformación en las percepciones del tiempo y las concepciones del tiempo, de la noción del tiempo, sobre todo en cómo se percibe en el mundo contemporáneo. Para ponerlo en pocas palabras, yo lo pondría en estos términos. Primero, la relativización de la noción de pasado y futuro, la idea de futuros pasados, de pasados futuros y cómo se articulan en la creación, que tiene que ver con la noción también de una especie de presente extendido, ¿no? Es un presente que lo incorpora todo, todo está en el presente, ¿sí? Uno de mis arquitectos favoritos contemporáneos, Adam Caruso, en Europa, dice, para mí toda la arquitectura es arquitectura contemporánea. Pues porque desde que uno la experimente y uno la viva y uno la pueda disfrutar, es arquitectura contemporánea. Es esa idea de un presente eterno, ¿sí? De la cual, vamos a ver, muchos han hablado. Lo otro es, por virtud del medio electrónico, de lo que llamamos la era de la información, que es más que solo información, de la era de la experiencia mediada, llamémoslo así, de la mediatización de la experiencia, también sufrimos un proceso de compresión y aceleración temporal más intenso que en tiempos pasados. Es decir, la vida de un campesino medieval y la sensación de paso del tiempo, o de un egipcio frente al cielo y la civilización egipcia, es muy distinta a la que tenemos en una metrópolis contemporánea, en donde no solamente estamos actuando en un medio físico vertiginoso y cambiante, sino en un medio virtual vertiginoso y cambiante, y en la interacción entre ambos, ¿verdad? Lo que llaman la iteración, la singularidad y estas palabras que se usan en el lenguaje del paradigma electrónico. Y en lo que eso, digamos, termina es en el cuestionamiento de la idea de un tiempo cronológico, de un tiempo lineal. ¿Sí? El tiempo cronológico fue una invención relativamente reciente de la modernidad, entre comillas, y cuando digo relativamente reciente es 250, 300 años, y después la sincronización de los tiempos y todos los relojes del mundo sincronizados y las diferencias horarias, y eso no existía hasta hace relativamente muy poco. O sea, el tiempo era algo más flexible y algo más personal, si se quiere, y obviamente no estaba estandarizado, ¿sí? Filósofos contemporáneos han hablado de nociones para entender no solamente la creación, sino el tiempo y el espacio, como la espiral y el rizoma, que
que además se pueden trazar a momentos tan antiguos como las reflexiones de San Agustín a la izquierda en sus confesiones, o los grandes románticos justo en el momento de inflexión de la modernidad en los siglo XVIII, empezando el XIX, como Novalis y su idea del tiempo en espiral, o lo que se llegó a denominar nuevamente, curiosamente, muy parecido al pensamiento de Novalis. De hecho, hay ahora estudios sobre eso. Marshall McLuhan, quien se inventó, un visionario del mundo contemporáneo, que se inventó la idea de que el medio es el mensaje, ¿sí? La filosofía y la reflexión sobre los medios como tal, los medios de comunicación, quien hablaba también de la espiral, y mucha gente que en el contexto contemporáneo retoma esas reflexiones distintas sobre la complejidad de la temporalidad y la espacialidad, entre ellas el filósofo del que ya les he hablado, Gilles Deleuze y Guattari, en su libro Mil Mesetas, por ejemplo, que ya son clásicos, ¿sí? También lo tenemos en gente como Baudrillard, analistas de la sociedad o críticos culturales. La poesía de Borges está cargada de eso, la filosofía de gente muy de moda hoy día, como Zizek. Zizek, que habla desde crítica de la ciencia ficción, crítica estética de arte, y que es un filósofo serio también, un filósofo vivo y activo. Habla de una suerte de eternidad temporalizada, ¿sí? Muy parecido a las reflexiones de Borges, no muy distinto a las reflexiones de Baudrillard, es decir, un cambio en la percepción del tiempo, ¿sí? Estas son características de nuestra nueva relación con la historia y con el tiempo. Son dos cosas distintas, que pasamos de una modernidad sólida a una modernidad líquida o fluida, es decir, cambiante. La noción de un eterno presente, la noción de lo ahistórico, pareciera como que las cosas ya no quedan, la historia realmente no existe porque el tiempo pasa de una manera tan rápida y tan distinta en distintos lados que ya se diluye, y la noción de un tiempo explotado, pero también la sensación y sentido históricos como la sensación de una falencia o de una carencia que ha llevado a mucha gente muy relevante hoy día a traducir esa falta. Y el filósofo Agamben, italiano Agamben, nos habla de que ser contemporáneo es sentir algo que hace falta y verlo como una necesidad presente hacia el futuro. Y es la idea de la crisis de historicidad. En fin, les hablaba yo de la modernidad líquida. Él es el maestro de la modernidad líquida, fallecido recientemente. Es un sociólogo muy importante de la contemporaneidad, y otras gentes que han analizado la modernidad como Baudrillard o nuestros tiempos contemporáneos, y el propio Lipovetsky, que ha estado en Colombia ya más de una vez, que reflexionan sobre esos cambios en la percepción del tiempo. Como les decía, Borges en su poesía fue una especie de visionario, porque ya estamos hablando de cosas que tienen más de 50, 60 años. Empezó a hablar de la historia como algo en presente, y como una experiencia sempiterna, si se quiere, ¿no? Eterna, de una manera bellísima. Recuerden que Borges combinaba personajes históricos con personajes reales, y filósofos. Ponía a los filósofos en sus cuentos y en sus poesías. Pero tiene algunas poesías que son tan deliberadamente locas y bellas en ese sentido, que, y él era muy consciente de que la poesía era un camino para la filosofía, y era una manera de filosofar sintética, en el buen sentido de la palabra, condensada, ¿sí? O sindética, si se quiere. Por ejemplo, dice: el que abraza a una mujer es Adán, la mujer es Eva. Todo sucede por primera vez, esta idea del presente eterno, ¿sí? Y muchas otras cosas. En el desierto vi la joven esfinge. Cronológicamente la esfinge no es joven, ¿no? Que acaban de labrar.
No hay nada tan antiguo bajo el sol. ¿Sí? Todo sucede por primera vez, pero de un modo eterno. El que lee mis palabras está inventándolas. Ahí el tipo nos está dando una lección de esta nueva manera de entender el tiempo. Pero si nos vamos a la arquitectura misma y miramos la obra de Louis Kahn, la obra de Louis Kahn traducía esa sensación de una arquitectura moderna, pero eterna también, o sea, que resumía, si se quiere, todas estas latencias de una arquitectura casi que milenaria. Y cuando escribía sobre arquitectura, escribía cortico y cosas muy bellas, muy poéticas y muy aparentemente tontas, pero muy profundas. Por ejemplo, decía, lo que fue ha sido siempre, lo que es ha sido siempre, lo que ha de ser ha sido siempre. Esta misma idea del presente eterno del que habla Borges, habla Kant. Y esto es lo que llamamos historicidad, es la inmanencia de la historia en lo que hacemos y en lo que somos. En el pasado les he hablado de la Casa de Huéspedes Ilustres y no voy a desgastarme mucho en hablarles más, pero la voy a recordar como un muy buen ejemplo de esta idea de historicidad, que es la idea del ser de cara a dos cosas, ¿sí? La historicidad como una moneda de dos caras, el ayer, y en términos de Borges, esa, digamos, duda o reflexión sobre el ayer, soy los que ya no son, inútilmente soy en la tarde esa gente perdida, la idea de que nos debemos a aquellos que nos preceden y que ellos nos forjaron y nos hicieron e inevitablemente somos eso. Él, digamos, lo reflexiona en varios de sus poemas, la idea del futuro, que es lo aparentemente opuesto, ¿sí? Y es precisamente, discúlpenme un momentico, la idea del futuro, que es precisamente que no somos esos otros porque igual estamos en el tiempo incesante, en el instante, y además estamos enfrentados a la incertidumbre de lo que nos viene delante, ¿sí? Y todo se converge y está comprimido en eso que llamamos el presente. Por eso la idea del presente, el presente que es algo que uno puede decir no existe o que es algo que uno puede decir es eterno también, ¿sí? Más de lo mismo, ¿sí? Más de estas poesías locas, bellas, en donde él está sintiendo esa presencia de la historia, de lo real y de lo fantástico en una sola cosa, cuando dice en este poema que se llama Himno, que dice, esta mañana Whitman, el poeta americano del siglo XIX, canta en Manhattan. Homero nace en 7 ciudades, por allá hace 5, no sabemos, ¿no? 9.000 años, o no sabemos si Homero existió históricamente. Una doncella acaba de apresar al unicornio blanco. Obviamente no es histórico, esto ya es mitológico. Todo el pasado vuelve como una ola y esas antiguas cosas recurren porque una mujer te ha besado. Lo que está resumiendo es en la emoción del instante se condensa la experiencia de lo imaginario, de lo histórico o de lo histórico en lo imaginario, si se quiere. Yo estoy tratando de traerles a ustedes estas sensaciones y estas percepciones porque creo que están presentes en la obra de cierta gente y creo que vale la pena resaltarlas. Otra parecida, que no tenemos tiempo de entrar en detalle en esta, la dicha, el que abraza a una mujer es Adán, la mujer es Eva, todo sucede por primera vez, pero de un modo eterno, ¿no? Y esto es lo que podríamos llamar la historicidad poética, que es metafórica porque asocia cosas distintas y que es metamórfica porque las combina y las muta. Está en la mente del poeta y, ¿por qué no?, está en la mente del arquitecto. El historiador y el analista racional ve las cosas o de manera sincrónica y dicen los teóricos de la historia que para entender, y además no está mal, un fenómeno histórico hay que entenderlo en relación con todo lo que pasó en su momento o si no, nos estamos equivocando. Es decir, por eso tumbar todas las estatuas, yo no estoy necesariamente de acuerdo
la historia hay que entenderla, pero aunque yo no esté de acuerdo con los desastres de la colonización americana por parte de Cristóbal Colón, tampoco estoy de acuerdo en que para entenderlo haya que verlo desde la visión del presente y decir, este tipo fue un miserable, no merece estar en la historia, hay que tumbarlo, porque pues hay que verlo en el contexto de los valores de la época, de las realidades de la época, de las mentalidades de la época. Eso es sincronía, es decir, en el estudio de la historia hay una dimensión vertical que es la tradición y el cambio y cómo estos hechos en el tiempo conducen a cambios que podríamos ver verticales, pero también hay una aproximación poética que podría ser esa que combina cosas de diferentes tiempos y lugares en una obra nueva, como lo vimos en la poesía de Borges, como lo vimos en estos ejemplos de Le Corbusier y demás, ¿verdad? Bueno, el otro componente yo lo llamo ficción. Algunos filósofos como Paul Ricoeur hablan de la narrativa. El mismo Borges dice que el género y lo que define la sociedad moderna por excelencia es la novela, ¿sí? Y es la idea de que todo es ficción, ¿sí? O como decía Calderón de la Barca, la vida es sueño y los sueños sueños son, que la realidad es una construcción fictiva, la realidad como constructo imaginario, la historia como algo fictivo, el aventurar futuros, el reimaginar pasados, como características de la creación en la contemporaneidad. De allí vienen algunas de las manifestaciones más poderosas de nuestra propia cultura latinoamericana, como el llamado realismo mágico y lo real maravilloso, con Alejo Carpentier y García Márquez, distintos pero muy parecidos también. Y vienen cosas también más recientes, como la obra de Salman Rushdie, en donde él usa personajes históricos para hablar de problemas presentes y fabula alrededor de la historia. Y muchos de los historiadores hoy día coinciden en que la novela histórica, por ejemplo, es un género más fuerte para llegar a entender y a transmitir la realidad histórica que la historia misma, que la historia en anales, en archivos, contada y demás. Esto está a un paso del género de que llamamos la ciencia ficción, ¿no? Y no es sino que ir a ver Blade Runner 2049 o la película Children of Men, que se parece tanto a nuestra realidad presente, ¿sí? Para entender que todo futuro como dijo Denis Villeneuve, es una posibilidad del pasado, ¿sí? Y que ese es el proceso recreativo, ese es el proceso metamórfico del que estamos hablando, que está en la base de la creación misma. El otro aspecto para entender los elementos para crear y nuestra realidad contemporánea es la llamada transculturación. La idea de que las culturas del mundo no son ya más entes puros y aislados, sino que están en constante transformación y en constante mezcla, en constante recombinación en un fenómeno que se llama la transculturación y que es un fenómeno global que ocurre en todos lados de manera territorial y de manera no territorial también. Es decir, la comunidad colombiana, un colombiano de la calle, un joven de 14, 15 años de la calle en Bogotá, está igual o más conectado con muchachos de Buenos Aires y o París o incluso Seúl, ¿sí? Que con de pronto un muchacho en Valledupar, porque sus intereses y sus relaciones y su música pues están tan arraigadas por virtud de la comunicación, tanto o más que las de su papá que inmigró a Bogotá en Valledupar, ¿verdad? De Valledupar. Entonces, el asunto de la transculturación es un asunto espacial y es un asunto también no espacial, sino transespacial o desterritorial, ¿sí?
Es la hibridación, es la alteridad, es la inclusión del otro, es la combinación con la otredad, la coexistencia en la cotidianidad, ¿no? Cuando Williams habla de que la cultura es ordinaria, no es ordinario en el sentido en español, sino que es cotidiana, es la estructura de los sentimientos. ¿Sí? Es lo que aquello que realmente somos cultura en ese sentido. Somos tanto como somos naturaleza, somos cultura y ambas se combinan. Y nuestra cultura es transcultural, es híbrida. Lo vemos en el arte de Peña, por ejemplo, ese arte de frontera mexicano. Lo vemos en las reflexiones de García Canclini, que ya son clásicas en culturas híbridas, o en muchos estudios sobre lo popular y lo vernáculo en el arte contemporáneo, que ya no son entes separados, el arte pop o el arte mediático y lo folclórico, sino que todo se vuelve una sola cosa. Y artistas como, por ejemplo, Lido Pimienta, que fue recientemente reconocida. Cuando yo armé esta charla ya no la conocía nadie y después ya se ganó Grammy y todo esto, que es una artista a quien yo conozco por razones circunstanciales, que es así como yo, nacida en Colombia, pero canadiense, con este disco que más que un disco es casi que una puesta en escena, es un poco un performance también, que se llama Miss Colombia, ¿no? Miss Colombia, que es además como una sátira, una crítica con algo de humor y mucho de arte a las tradiciones de los reinados de belleza, pero también a la idea de extrañar a Colombia. Miss Colombia significa extraño a Colombia, lo dijo ella también en una entrevista con la W, precisamente. Lido Pimienta le debe tanto al arte vernáculo, a lo vernáculo y a lo folclórico, como le debe a quien puede negar que aquí está Grau, ¿sí? Mire, ella misma es un personaje de Grau, ¿no es así? Entonces todo se mezcla, todo se mezcla. Y esto está reflejado en las distintas elaboraciones teóricas que desde los años 80 han venido evolucionando alrededor de la noción de un regionalismo crítico y más cerca de nosotros la idea de una arquitectura transcultural, en donde por curiosidad en la misma carátula aparece el propio Louis Kahn. Y en las reflexiones más desde la fenomenología que van hacia lo esencial en la arquitectura, que la arquitectura es esencialmente una experiencia en el tiempo que ocurre en el espacio y no necesariamente un objeto solamente, ¿sí? Sino es fundamentalmente una experiencia transformadora del ser humano. A veces es más fácil verlo en otras manifestaciones artísticas. Por ejemplo, uno ve esos tres elementos de transculturación, de ficción, de multitemporalidad en el jazz, por ejemplo, y en las tradiciones del jazz y cómo Miles Davis regresa de una manera natural, con una atracción muy fuerte por España. Precisamente, o sea, uno puede reflexionar a posteriori, como decía Bachelard, la lógica de una obra solamente se le encuentra después del momento del florecimiento. ¿Por qué el interés en España de esta gente, no? Miles Davis, después con sus Sketches of Spain, Coltrane, luego Chick Corea. Los tres además trabajaron uno con el otro y con el otro. Corea reinterpretando el concierto de Aranjuez en uno de los estándares hoy día más famosos, o el más famoso de los últimos 50 años en el jazz, ¿sí? Spain se llama precisamente, Olé con Coltrane, Miles Davis, luego trabajando, colaborando con Paco de Lucía, y esta cosa bellísima que hizo Paco de Lucía con Corea, que se llamó City Up, que es el regresar a los orígenes, cuando en el califato de Córdoba la cultura islámica coexistía con la cultura gitana, que además viene de la India, del Punjab. Hoy día se sabe que los gitanos originalmente sí venían de la India. Los judíos y los cristianos europeos en un solo entorno, si es África, Asia,
Europa juntos en un solo lugar, todas las creencias combinadas en un solo lugar, el sur de España, ¿sí? Y esa riqueza cultural, pues obviamente tiene esa síntesis, tiene esa mezcla. Y quizá esa es mi conclusión y la he venido corroborando en algunos otros teóricos, ¿sí? Eh, de por qué España y el sur de España termina siendo tan importante para cierta gente, sobre todo para el jazz, que es como la nueva música, el nuevo estándar, gran canon contemporáneo. Y es porque es esa cultura global. Uno de los ejemplos más completos de una cultura global y más antiguos están ahí. Y están tan lejos que empieza en el siglo octavo después de Cristo y van exactamente hasta el descubrimiento de América. Y lo más bello de eso es que esa síntesis, para poner un título mío, digamos, inventado, es la que viaja precisamente a Latinoamérica. Los europeos que llegaron a América eran mucho menos europeos de lo que uno se imagina, ¿sí? Y los europeos que nos llegaron a nosotros eran casi todos, eran moros, sacados de la cárcel, judíos, que si no se iban, los mataban, ¿sí? Uno que otro criminal, aventurero, blanco cristiano, ¿sí? Y gente de África, porque esos eran los que iban a arriesgar la vida, era como irse a Marte hoy día, ¿no? Los que iban, allá échese al agua o si no, aquí le damos plomo. Y de ahí venimos nosotros. Por eso, una persona tan importante como Germán Arciniegas habló de la América ladina, ¿sí? Bastarda, la América impura. Y nosotros somos esa síntesis. Y si ustedes quieren una razón personal, por eso a mí este tema me importa tanto, porque también estoy tratando de entenderme y de entender cuál es la arquitectura que yo voy a producir o que estoy produciendo y quisiera seguir produciendo ojalá, no sé, ojalá la ciencia evolucione hasta el punto de que 50 años más. Bueno, entonces, mira, ahí está, esto es más anécdota, ahí está Chick Corea. ¿Quién está ahí al centro? Juan, cuéntame, ¿quién es este señor calvito de barba que tiene hasta un parecido a mí de alguna manera? ¿Quién crees tú que sea, Juan? Me corchaste, Carla. No, como así, hermano. Un tipo Me que usted corchaste. conoce, que la mitad del mundo conoce aquí. Ese es Rubén Blades. Ah, claro, Rubén Blades. Es que está un poquito más gordito, ¿no? Ya está veterano, sí, ese es Y Rubén le Blades. falta el gorrito, Falta sin el el grito. gorro, difícil reconocerlo. Claro, Es claro. Rubén, es Rubén Blades con Chick Corea, con un grupo de los de Chick Corea recientemente fallecido que se llama el Flamenco Jazz Spanish Heart Band. Y el interés de Corea por eso no es gratuito, ¿sí? O sea, y Corea hace ese tipo de trabajos sintéticos. Por ejemplo, uno de sus últimos trabajos fue Scarlatti, Wonder, Gershwin. Scarlatti, barroco, Wonder, Stevie Wonder, Gershwin, más, digamos, mainstream norteamericano, no puede haber, ¿sí? Ese es el arte contemporáneo. Entonces, vamos a la arquitectura y ahora sí vamos a volar nosotros con estas imágenes para que ya ustedes no necesitan explicación, sino simplemente pasear las imágenes. Cuando Le Corbusier, después de hacer unas cosas, decide hacer otras, ya en su edad madura, el hombre regresa a los orígenes y hace una arquitectura casi que primitiva. Estas son las casas Yaúl, en donde él regresa a la ventana, al muro de ladrillo, a la materia cruda y a la bóveda catalana, elementos vernaculares combinados con elementos eh, modernos. Estas casas las dibujó Salmona a propósito cuando estaba trabajando con él, precisamente. Ahí están los dibujos con la firmita de Salmona y todo. Ya empezaba a transformarse la arquitectura moderna en una arquitectura más impura, o la obra de Constantinides en Grecia, muy vernácula
y muy moderna a la vez. O la obra de Alvar Aalto, que se trae tradiciones que no son, como la gente cree, finlandesas, y que se inventa una montaña en el medio de este proyecto que está en un terreno absolutamente plano, ¿sí? Es la ficción sobre el lugar, la ficción sobre el sitio, el importe de otras tradiciones, pero muy pertinentes, muy relevantes, tan relevantes que los colombianos las encontramos por analogía y por similaridad, muy relevantes para nosotros también. El ladrillo, que es una tecnología que la gente no lo sabe, pero se la trae Álvaro Alto de cuando da clases en el MIT, del MIT, de la cultura tradicional de New England. Y estos ladrillos recocidos, que nosotros los llamamos de chircal, metidos de cuando en cuando, o su casa experimental, pero otros elementos tan foráneos como esa torre, él dice, esa torre era una especie de homenaje a la torre del Palacio Vecchio en Florencia, una arquitectura impura, la arquitectura de Scarpa y la anécdota histórica mezclada con lo nuevo, la arquitectura de Kant, de la que ya les he hablado, milenaria y moderna a la vez, o Moneo, que en el aeropuerto de Sevilla recrea la mezquita de Córdoba, ¿sí? Sobre la cual él había hecho un estudio muy profundo, histórico, y por qué no, un aeropuerto puede ser una oportunidad para recrear el espacio de una mezquita. O el propio Salmona, como ya les hablaba yo, en la casa de huéspedes, que Telles decía que era una lección de historia y que yo creo que es más una metamorfosis poética, un constructo poético de historicidad, de la historicidad de América Latina, que combina estas tres ideas de las que les he estado hablando y que se inventa un paisaje que no existía, que toma el sitio como una realidad física, pero también como un potencial imaginario, y que recrea el paisaje y se trae, como ustedes han visto ya, una serie de elementos, pero para articularlos poéticamente. No es realmente el tipo, sino el arquetipo como imagen poética del patio, el patio como sensación, como experiencia y como recorrido a la diagonal, que es como pueden ver aquí, ¿sí? Que es una introducción nueva que además viene de la herencia prehispánica, según él, ¿sí? Pero también que trae principios compositivos y realidades materiales que uno no deja de ver, o es imposible no ver como referentes a algo muy arcaico, como el Minoico, el Palacio de Festos en Creta. Es una experiencia muy parecida a la casa de huéspedes, ¿no? La experiencia de la ruina, pero también la idea del patio y el laberinto como principio compositivo que vienen del Minoico. Como les decía, las huellas de lo prehispánico y la tradición moderna, ¿no? La tradición de Le Corbusier, de Adolf Loos, la combinación de elementos aparentemente opuestos como el round plan y el paseo arquitectónico o la planta libre, pero extendidos en el paisaje, como es nuestra arquitectura americana, digamos, una arquitectura más libre y más abierta al paisaje. Y las lecciones de haberle dibujado la casa Jaul a Le Corbusier, la casa Sarabhai, que además es en la India, que se parece mucho a la casa de huéspedes, como pueden ver ustedes aquí. Todo en un constructo que yo llamo poético porque es una metamorfosis de cosas, una síntesis de cosas. La promenade, que también son las murallas de Cartagena, son quizá uno de los paseos arquitectónicos más bellos. O sea, Le Corbusier tenía mucho que aprender de montarse y bajarse y cómo percibe uno la silueta de Cartagena. Para mí la experiencia, yo no puedo dejar de ir a Cartagena sin
montarme a la muralla y darme un paseo por la muralla. Es la experiencia más bella de todas las experiencias urbanas para mí de Cartagena mismo, recreada en un edificio por fuera del recinto amurallado. Y como decía él, traído de Apollinaire, preparar a la hiedra y al tiempo una ruina más bella que la anterior. O sea, ¿de cuándo es este edificio? ¿Es del pasado? ¿Es del presente? ¿Es del futuro? Sisa es otro ejemplo muy parecido, contemporáneo de Salmona, que juega a recombinar las tradiciones modernas, sobre todo la obra de Alto, pero también la obra de Loos y de los racionalistas europeos, con las pervivencias de una arquitectura ibérica blanca, sencilla. Zumthor, que sorprende con unos edificios que son muy difíciles de catalogar, rompe con todos los esquemas de el interior como reflejo, el exterior como reflejo del interior, unas tecnologías arcaicas, digamos, unos principios que son casi que primigenios para una arquitectura que uno no sabe si es contemporánea, es muy, de alguna manera, muy visionaria, pero también es muy primitiva. Entonces, lo moderno hecho con un acervo que va inclusive más allá del tiempo, casi que intemporal. No sé si ustedes recuerdan o saben que este edificio tiene toda una formaletería en troncos al interior, un cono de troncos, que es lo que se ve aquí en la obra, al que se le prende fuego por dentro, y luego el ritual del fuego deja unas huellas en el piso hecho de plomo liso, que después de que se quema y se derrite y vuelve y se enfría, Zumthor lo deja así, ¿no? Hay algo que habla de las huellas y la temporalidad de la construcción misma como un ritual y como un monumento a la arquitectura, al acto constructivo. Es un edificio primitivo y es un edificio a la vez más allá de lo moderno, ¿sí? O esta obra a mitad de camino entre el land art y no, es el arte de paisaje y la arquitectura, si se quiere, en Ghibellina, en donde Burri, de esto hablamos, de estos dos hablamos en dos de los textos que están ahí al principio de Síntesis, en donde Burri es llamado a intervenir en una nueva ciudad que construyeron porque esta le pasó un poco lo que le pasó a Armero, un desastre se la llevó. Y él, en vez de hacer una obra de arte público allá en la nueva ciudad que construyeron, que le pareció completamente anodina y poco interesante, pidió que lo llevaran a la ruina. Y luego él congela la ruina, pide que vuelvan a poner todos los escombros y los funde en concreto y deja la huella del pueblo, de la traza urbanística del pueblo en 3 dimensiones, a 1,30 de altura, para que uno la recorra en esa experiencia, digamos, poética del tiempo, el tiempo capturado allí, aprisionado allí en lo que se llamó el Creto Ghibellina en Sicilia. Es uno de los sitios más impresionantes que pueda existir como experiencia arquitectónica. Este es Ghibellina, esto fue lo que quedó, esto era lo que era. Esta es la traza urbana convertida en una obra de arte, arquitectura, paisaje. O Teddy Cruz, que se inspira en lo informal, en la informalidad, con esta arquitectura de frontera en Tijuana, Mexicali, en la cual él usa el ingenio y la creatividad latina para producir unas arquitecturas que son un híbrido entre el encuentro de México y los Estados Unidos, o Olgiati, que va más en el lado de lo fantástico, un poco de una especie de historia que nunca ocurrió, pero que es más en el lado de la fantasía.
con formas y arquetípicas, y que habla de que su arquitectura viene muy a tono con Bachelard y todas estas ideas de la fenomenología y de la imagen poética, de una iconografía, lo que llama una iconografía autobiográfica, y que es de esta memoria mental, que también es corporal, de todas estas arquitecturas y no arquitecturas, objetos, arquitecturas, paisajes, fragmentos, que como decía Robert Mellin, surge esa síntesis y viene la obra arquitectónica. Caruso Saint-Jean, por ejemplo, en este edificio que le hace un homenaje a la arquitectura de la llamada Liga Hanseática, allí en Bremen, esta ciudad del norte de Europa, que tenían una arquitectura de ladrillo fabulosa, de la cual nosotros aprendimos mucho, ¿sí? Y vuelve a trabajar el ornamento, pero de una manera contemporánea. Y que radica a mitad de camino entre la historia y la fantasía, pero que no reniega de las formas adquiridas históricamente y que están en nuestra memoria colectiva. Y que es muy crítico de la idea de la novedad por virtud de la novedad. Yo no sé si valga la pena leer esto, pero pues lo voy a leer. Dice: los alaridos de las formas completamente novedosas son tautológicos. Resulta no solamente dudoso que existan formas completamente nuevas, también el imperativo de hacer formas nuevas que no contengan conexión alguna con el pasado y que a su vez sean estas las que pronostiquen un futuro, resulta anticrítico y conservador. Es decir, la paradoja es que la novedad es conservadora porque no propone nada, ¿sí? La condición de perpetua novedad en una suerte de vacío o tabula rasa, como una pantalla vacía que promete redes de realidades virtuales simultáneas, socava la continuidad cultural y niega el locus, lugar de la acción colectiva. Una estrategia formal más radical es aquella que considera y representa lo existente y lo conocido. Estos señores se la están echando toda. Cuando ustedes entran a la página web de ellos, se dan cuenta la cantidad de trabajo que hacen. O sea, yo no estoy hablando de gente que no esté en la jugada, sí estoy hablando de gente que está muy en la jugada. Como estos señores o estas señoras, que es un colectivo de mujeres que se llama Grafton Architects, con este proyecto en Lima, Perú, en el cual ellas toman lo mejor de la arquitectura moderna latinoamericana y una serie de referencias y de latencias poéticas a la geología, ni siquiera a la historia, sino a la historia geológica del lugar, ¿no? Como pueden ver ustedes, esto está en unos acantilados que han sido urbanizados en Lima y es un edificio para un campus universitario en Lima. Ellas se acaban de ganar el Pritzker y ellas son deliberadas en reconocer la multitud de referentes que vienen a la obra, la síntesis que ellas hacen, pero sobre todo la manera de aprender de gente como Paulo Méndez, el brasilero, el gran brasilero, y Clorindo Testa, Villanova Artigas, Le Corbusier, pero también encuentros poéticos tan extraños como las similitudes entre lugares en Perú y en los Skellig Islands. Yo los tengo aquí cruzados deliberadamente. Irlanda, de donde ellas vienen, y lo Inca. Miren el parecido de la forma de aproximarse a construir un lugar, ¿sí? O pervivencias del gótico, y calidades lumínicas, que ellas tratan de traducir la idea de esta especie de montaña esculpida como referencia, que a su vez les trae evocaciones de las ruinas góticas de su tierra. No hay nada más sintético que eso, y cuyo producto es una arquitectura moderna, una arquitectura actual que recoge estas complejidades y que ellas denominan ruinas del futuro, que es algo muy bello, ¿no? Que habla de esta cosa de Borges, si se quiere. Y en vez de traer como Salmona a Apollinaire, traen a otro personaje parecido, que es Baudelaire, inclusive anterior, que dice que si lo fugaz y lo intangible y lo contingente son una mitad del arte, es decir, la que nos hablan del momento presente,
lo eterno y lo incambiante son la otra. Bueno, con esto termino, Juan, y si quieren, ya pasamos a, a reflexiones o a lo que ustedes quieran. Profe Carlos, excelente, muchísimas gracias. Siempre es un deleite a quienes nos encanta y amamos la arquitectura, que creo que es toda esta comunidad académica que nos abocamos a escucharte. Siempre es fascinante hacerlo. Muchas gracias por tu disertación, de verdad. Creo que ya hay algunas preguntas. Mientras tanto, señores estudiantes, profesores, egresados, quienes nos acompañen, pueden ir pensando en las preguntas que tengan en mente y transmitirlas a través del chat de YouTube. El ingeniero Juan Carlos Castellón estará atento para transmitirnoslas acá a la llamada de Zoom, ¿vale? Por favor. Listo. Aquí hay dos observaciones. Por otro lado, primero, quería comentarte que hubo siempre unos 90 participantes de la charla. ¿Esto va a quedar en YouTube? Sí, esto queda grabado en el canal de YouTube de la facultad. Yo ya te estaría haciendo llegar. Bueno, el mismo enlace, no sé si ya te lo había compartido, si no te lo comparto en un instante. ¿Vale? Perfecto. Vale. Ya tenemos varias preguntas, entonces arranquemos porque si no nos coge la noche. Zulay pregunta, ¿cómo se le puede dar verticalidad a la arquitectura para que se aprecie por el espectador, no solo en una vista superior, sino desde cualquier punto de vista? Creo que tiene mucho que ver con lo que tú mencionabas, de que en ocasiones la arquitectura la manejamos como si fuera un diseño gráfico, ¿no? Sí, sí, Pero, sí. pero ¿cómo componer de tal manera que la Sí. verticalidad tenga preponderancia? Muy bien. Cuando yo estuve enseñando en la Nacional un tiempo, taller 1, lo que ellos llaman taller 1, y yo les decía, hay que meter el muñequito dentro del diseño, e imaginárselo adentro, ¿sí? Hay que imaginar el cuerpo, hay que imaginar la escala humana y el movimiento y la experiencia, ¿sí? Si no, uno pierde lógica y pierde sentido de la percepción real y de la percepción de alguna manera fenomenológica, es la palabra que se usa, de la arquitectura, y la arquitectura se empieza a volver otra cosa. Entonces yo pienso que es una conciencia de la escala. Esa sería una pregunta, una respuesta. Es muy fácil perder la noción de escala cuando no se trabaja con escala física. Una de las ventajas que tenía para nosotros trabajar con escala física es que obligaba al proceso mental de hacer la conversión. ¿Sí me explico? Ahora que no se trabaja en escala física, sino que se trabaja supuestamente en escala 1 a 1, el objeto se vuelve la realidad. Y por eso inclusive usted ve colegas que se dedican a hacer arquitecturas que nunca se construyen y van a congresos y todo eso y muestran eso y ellos se creen el cuento. O sea, sí, ellos se creen el cuento de que esos son buenos edificios y a lo mejor van a ser edificios terribles porque están concentrados en el objeto. Hay que meterse dentro del objeto, imaginarse la escala, recorrerlo. Ahora, una técnica es hoy día que tenemos estrategias y materializarlo. Hoy día que tenemos estrategias de representación tan fuertes, sería no solamente hacer el ejercicio planimétrico, sino hacer el ejercicio en perspectiva y de recorrido, ¿sí? Y aparte de eso, hacer exploraciones materiales, que esas sí, desafortunadamente, han de ser reales, es decir, tocar la materia, familiarizarse con un concreto, con un ladrillo, fotografiarlo, dibujarlo en detalle, internalizarlo, porque si no se pierden dos dimensiones muy importantes, la que el estudiante está o la estudiante está trayendo a colación, pero la otra es la dimensión material, ¿sí? Y es que independientemente de los aspectos constructivos o técnicos o estructurales, es qué proyecta esa materia para ti, ¿sí? O de hecho,
pues uno tiene sensaciones muy distintas y muy especiales si va a una caverna, por ejemplo, ¿sí? Cuando está metido en un lago, ¿sí? O en unas aguas mansas. Entonces, pues la materia importa. Entonces, es eso, es no olvidar la escala, la materia, el recorrido. Excelente, profe Carlos, muchas gracias. Aquí el profesor Andrew Martínez, Alegría, él quiere poner un poquito el dedo en la llaga y voy a leer la pregunta como él la menciona. A partir de la multitemporalidad, se estaría validando el ejercicio de Masanti en la Fundación Santa Fe, donde copia parte de la configuración formal de la Biblioteca de Francia de OMA. Es que voy a responderlo como los leasing, como las fiducias, que dicen que ellos dan garantía de procedimiento, pero no de resultado, ¿sí? Y que hay metáforas buenas y metáforas débiles. El procedimiento no da garantía del resultado. Uno no puede enseñar a alguien a ser buen arquitecto. Y no, yo creo que Masanti no es un buen arquitecto. Yo creo que es un oportunista. Ok. Muy bien montado. Y publicitado también, Sí. además. No creo que sea un mal arquitecto, ¿sí? Tampoco. No creo que sea un arquitecto significativo para la historia de nadie y que probablemente le hará más daño que bien a la cultura arquitectónica colombiana a posteriori. Eso es lo que yo creo, para ser muy Honesto, brutal al franco, respecto. sí. Sí. Está muy bien. Masanti es un excelente individuo, yo alguna vez lo recuerdo de muy jóvenes en la universidad, un poco mayor que yo, pero yo pienso que uno es víctima de sus propias circunstancias y de su propio éxito. Y a veces el éxito hace más daño que bien y uno queda enredado en ciertas cosas, ¿no? O sea, muchos proyectos que toca sacarlos muy rápidamente, proyectos, y ahí entonces a veces le pega al perrito con algunas cosas, muchas veces no. Por eso, a veces hay que saber rechazar trabajo, a veces hay que saber dedicarle el tiempo a las cosas que merecen. Eso no significa que yo no vea méritos ni talentos, hay talentos. El arquitecto más talentoso no es necesariamente el mejor arquitecto. La arquitectura es muy Entiendo. compleja. Yo quiero, de todas formas, ahondar un poquito en este tema, arquitecto Rueda, y voy a hacerlo desde el punto de vista de la estética. Cuando uno habla de la estética, uno ve afortunadamente involucrados algunos conceptos y desafortunadamente involucrados otros. Cuando hablo de afortunadamente me refiero al concepto de la belleza, pero cuando hablo de desafortunadamente me refiero al concepto del gusto. Mm, Cuando se está hablando de estética, lamentablemente en muchas esferas, se finaliza o dilapida la conversación diciendo me gusta o no me gusta, sí, concentrándose en el yo y no en el objeto. Partiendo de esa base, entonces, podríamos concentrarnos en el objeto y hablando del objeto como la composición, entendiendo ese componer más o menos alineado al concepto de síntesis que tú muy versadamente explicaste, ese poner junto a más allá de la yuxtaposición de claro, simples formas, ¿sí? Y claro. esa forma de componer analógica que en algún momento también discutimos tú y yo en alguna ocasión, en algún escenario académico. Puede que el nombre del sujeto, en este caso, pueda sonar peyorativo para este proceso compositivo, pero si hablamos de otros objetos y de otros sujetos, esta multitemporalidad de la que habla el profesor Andrew Martínez, podría validar esos procesos. Entonces, lo que pasa es que él usa la palabra copia, ¿no? Pero llamémoslo más bien de composición analógica, de poner partes juntas unas a las otras para componer o recrear un Sí, objeto. sí, sí. Salmona decía, no se trata de copiar, se trata de recrear. Eso él lo Eso. ponía así, insistía. Para más de lo mismo podría ser decir, no cualquier receta es una buena receta, ¿sí? Como en culinaria. Y yo soy un abogado, digamos, abogo por la cultura arquitectónica, que es Ujú. distinta que el gusto, ¿sí? El gusto es subjetivo, como todo es subjetivo, y subjetivo no significa ni bueno ni malo, es subjetivo, pero el gusto
podríamos hacerlo análogo a la idea de opinión, ¿sí? Una opinión es una opinión. La cultura arquitectónica le da a uno un argumento, que es distinto. Un argumento está fundamentado. Uno puede compartirlo o no, pero el argumento no se cae. ¿Me explico? El argumento está basado en unos hechos y en unos fundamentos. Y por eso yo diría que el asunto es más argumental, siempre creativo, la única clave que yo puedo dar sobre el dilema de que si se valida o no se valida es que no es metáfora si no tiene una conexión profunda y si no tiene una relevancia con respecto al contexto en el cual están pasando las cosas, como bien nos lo dice tanto Bachelard como Borges, ¿sí? Y que cualquier combinación no da un buen resultado. Lo que sí es muy sospechoso es el culto a la originalidad por virtud de la originalidad, porque yo no sé si eso ya lo dijimos en una serie de preguntas anteriores con respecto a lo del paisaje. Es como si usted llega a una escuela de cocina en Francia y lo primero que le dice este señor francés muy educado en cocina es: hermano, usted ahora olvídese de todo lo que usted sabe y de lo que yo sé y empiece ahí a combinar ingredientes a ver qué nos sale. De pronto, por casualidad, sale algo que sabe bien, pero el 90% de las probabilidades es que eso va a salir horrible, ¿sí? Terrible. Y mucha gente cree que experimentar en arquitectura es así. Inclusive ya le tienen un nombre en composición, en diseño. Yo tengo colegas que trabajan así, que son famosos, que hacen plata. Le llaman iteraciones. Y ya no es entregarle tres versiones al cliente, sino que le entregan 20, ¿sí? 25 iteraciones, no. Y ponen a los estudiantes a hacer 20 iteraciones del volumen del proyecto. Y luego se escoge como escoge Frank Gehry. No, así no es. O sea, sí, no es como Frank Gehry inclusive llega a machacar hojas de aluminio, de papel aluminio, y botarlas, y luego llama a la gente a la oficina y le dice: ¿cuál? Y dice: esta, no, esta, esto, listo. Métanla ya, y hay un programa que la meten en el programa la reconstruye tridimensionalmente y la calcula técnicamente, ¿sí? Y así trabajan. Entonces, pues, no, esa no es la arquitectura por la que yo abogo. Sí, la arquitectura por la que tú abogas, si eres defensor y me consta, tiene una carga y un contexto histórico y atemporal, como tú lo Cultural muy hablabas, fuerte. cultural muy fuerte, es cierto. Así parezca más sencilla y menos, pero hace menos daño también, ¿no? Menos Hace menos daño a ostentosa la ciudad. también, ¿no? Sí, 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 es cierto. Aquí hay una reflexión. Muchas gracias, profe Carlos, por tu franqueza y tu punto de vista tan claro y tan marcado. Es muy valioso. Aquí hay una reflexión que me parece muy, muy valiosa de la profesora María Teresa Díaz, y al final hace una pregunta. Ella dice: el uso de la metáfora en los procesos creativos es muy enriquecedor y reveladora. Cuando se tocó el tema de la mariposa y de la metamorfosis, recordé el concepto de aletheia, que para los griegos tenía que ver con la realidad, con la verdad, que etimológicamente significa sin, y letheia, ocultar. Más que la verdad se refiere a una suerte de desocultamiento. Usted, arquitecto Carlos, dijo, y estoy de acuerdo, dice la arquitecta Díaz, que no se crea algo completa y absolutamente de la nada. De hecho, el adjetivo que usaste sería hasta estúpido pensarlo. ¿Qué opina entonces de concebir la arquitectura como un camino para desocultar? ¿Qué sería eso que desocultamos a través de la arquitectura? Bueno, muy, muy, muy bonito, ¿no? Eso está como para grabarlo y dejarlo allí. eh, Aquí no queda mis, grabado. no mis groserías con los colegas ni nada de eso, sino eso es lo que vale la pena. Pero sí, eso es realmente el quid del asunto. Miren, cuando muy poco antes de morir nuestro maestro local, Salmona, ¿sí? A quien yo no dejo de referirme desafortunadamente porque pues
me hace recordar es este punto en particular. Primero, eso es Heidegger, ¿no? Eso es Aletheia, eso es... él decía, una de las definiciones de Salmona que más me gusta de arquitectura, en respuesta a esa pregunta, es: la arquitectura es una revelación de latencias. Revelación es aletheia, es revelar. Latencias es lo que está allí oculto, pero que existe. Entonces, uno llega a un lugar y obviamente uno tiene que llegar con algo de sí, ¿no? Porque es que si no, pues, entonces llega al lugar a leer el lugar, a entender el lugar. Y parte de ese entender el lugar es hacer las conexiones metafóricas. Y a través de esas conexiones metafóricas, uno revela algo que está allí en el lugar, latente, pero no evidente. Eso es aletheia para mí. Ok. O sea que tiene que ver Siempre es mucho sobre el lugar, en realidad. sobre el lugar. Sí. Sí, porque si no es irrelevante o Es el es, objeto por el objeto sí, solamente. o es al revés, o es una agresión, ¿sí? No es una agresión. Sí, sí, sí. O sea que se revela en parte, o como lo que hacía Salmona también, que era la construcción propia del lugar, ¿no? Es revelar sus virtudes, sus Claro. fortalezas, sus oportunidades, ¿no? Sin Eso en llegar a parte. al mismo nivel de mística, es como la sentencia famosa de Miguel Ángel, que decía que la escultura yacía atrapada en la roca y que lo único que hacía era sacarla de la roca. Ok, sí, ya sobrepasa la mística, por supuesto. Pero sí, muchas gracias, arquitecto Carlos, y a los que interpelaron esta consideración, estudiantes y profesores, muchísimas gracias. Creo que hay que dejar hasta acá, ya el tiempo apremia, por supuesto. Agradecemos muchísimo, profesor Carlos, por tu excelente disposición, siempre poniendo tus habilidades y conocimientos al servicio de la comunidad académica gran colombiana. Y esperamos que una vez se normalice un poco más la situación y que tú puedas estar acá en territorio nacional, puedas acompañarnos en algún evento también aquí en la Universidad de la Gran Colombia. Por supuesto, eso será Mucho planeado gusto. en cabeza de esta coordinación y con seguridad te traeremos a algún evento, sea nacional o internacional. Bueno, muchas gracias. ¿Vale? Carlos, un Siempre, abrazo siempre fuerte. dispuesto y siempre contento de colaborar. Muchas gracias, de verdad. Un abrazo muy fuerte y Chao, Juan. esperamos vernos en una próxima ocasión. Listo. Muchas gracias. Cuídate. Chao. Gracias, que estés muy bien y gracias también al profe Juan Carlos Castellón por toda su ayuda en el aspecto técnico para este tipo de eventos tan importantes de la facultad. Buen día a todos, un gusto saludarlos. Chao, chao. Chao.